Muy buen día, doctora Luz Cuervo, a cualquier compañero docente que haya llegado a este video a través de la plataforma de YouTube. Mi nombre es Joan Sebastián Sánchez González y hoy les vengo a exponer la estrategia pedagógica y comunitaria para la educación inclusiva, titulada Secuencia didáctica para fortalecer la empatía y la participación en el aula diversa. Permítanme primero hago una presentación tal cual. Y es que hoy quiero transmitirles a ustedes cómo esta estrategia pedagógica comunitaria enfocada en la educación inclusiva titulada Comunicar sin barreras es una propuesta que surge a partir de una situación real de exclusión en una aula básica primaria, específicamente en grado quinto, donde un estudiante con dificultades para el habla enfrenta barreras para participar. No solo enfrenta barreras a través de sus dificultades tal cual, sino a través de los procesos de inclusión y la empatía de acuerdo al ambiente que se vive para él dentro del aula en razón a sus pares o compañeros. Por lo tanto, el problema identificado es que tenemos un salón conformado por 25 estudiantes en el cual se evidencian dinámicas de exclusión como burlas, interrupciones y desinterés hacia un compañero con dificultades comunicativas tal cual. Esta situación no solo afecta su rendimiento académico, teniendo en cuenta que no todos los profesores están preparados para tener las herramientas suficientes, la paciencia o la pedagogía para adaptar sus clases a la persona tal cual en los procesos de expresión oral o al momento de manifestar o expresar sus ideas en público o en voz alta o participar plenamente en clase, lo cual también dificulta su proceso dentro del aula, sino que adicionalmente también limita, obstruye su bienestar emocional y su derecho a participar dentro del aula. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de generar estrategias pedagógicas que no solo señalen, sino que transformen las dinámicas en el aula desde la empatía, desde el reconocimiento de la diversidad. Por lo tanto, tenemos tal cual la explicación de la estrategia pedagógica. Esta está dividida en tres momentos, los cuales voy a ir decantando con la finalidad de que completamente claros cuál era su intención, su finalidad y el propósito a la hora que se fueron desarrollando. En el primer caso tenemos el enfoque general y esta estrategia se desarrolló en 4 sesiones desde el área de lengua castellana, abordando la comunicación verbal, no verbal, la empatía y la inclusión en los temas puntuales, tal cual uno tuvo su tiempo y su espacio para trabajarlos, tratando de no señalar la dinámica de manera directa, de que esto fueran particularidades tal cual como los temas se tienen que tratar dentro del aula, sin generar señalamientos, pero que a la larga y en el desarrollo de la actividad de manera indirecta se vincularan a las personas, que ya no importaba si en este momento ya era evidente que se estaba logrando, porque ya son chicos que están a punto de ingresar a secundaria, ya están un poco más grandes, pero en el momento previo donde estamos dando como todo este recorrido bagaje pedagógico, la idea sí no era señalar tal cual la situación, sino que se entendiera como un tema puntual de Laura. Entonces aquí tenemos el momento de inicio, el momento preinstruccional, y este se establece en el aula con respeto, la escucha y la participación. Se deja claro que cualquier persona que considere que no puede mantener una postura durante el ejercicio de respeto no esté involucrado dentro del ejercicio. Cuando una persona manifiesta alguna actitud que sea irrespetuosa, un chiste, algo que sea ofensivo, se va a hacer un llamado de atención. Y si se genera algún otro llamado de atención, la persona será retirar el espacio para no obstruir el trabajo del grupo. Aquí generamos un rompehielos y entonces se proyecta un video animado sin diálogos, únicamente con música, y posteriormente se finaliza esto. Se les pregunta a los estudiantes si entendieron la historia. Después de esto, que fue completamente claro, se evidencia cómo lograron entenderla y se cierra con la pregunta de cómo podemos comunicar, cómo se puede comunicar el cine mudo. Entonces esto ya comienza a señalar un poco más la dinámica, pero pues tal cual se va un poco por las orillas, ya que estamos hablando de comunicación no verbal. Pasamos al momento de desarrollo proinstruccional. Entonces, en este caso, el docente, en mi caso, explica los conceptos del lenguaje verbal y no verbal. Se conforman grupos de 5 estudiantes y se asignan tarjetas con situaciones comunicativas y restricciones en específico. Entonces, acá tal cual ya comenzamos con la dinámica donde los chicos se enfrentan a las dificultades y a una exploración del lenguaje mucho más allá
de la comunicación verbal. Entonces el eje central fue una actividad vivencial donde los estudiantes deberían comunicar mensajes con restricciones como el no hablar, el no usar gestos faciales o incluso cerrar los ojos o solamente emitir sonidos. Tal cual acá tengo un ejemplo puntual que deberán representar situaciones como un bombero rescatando a un gato solo con sonidos o transmitir emociones sin usar palabras clave. Pero pues tal cual acá tengo algunas de las tarjetas que se utilizaron, sin embargo pues igual, digamos que las tarjetas las tenía yo de manera digital y conforme se iba pasando el grupo les daba la instrucción. Entonces ellos tenían alrededor de un minuto para coordinar las ideas en el grupo y los compañeros tenían que entender el mensaje. Porque esto es súper interesante, porque tenían que resolver de manera casi inmediata cómo iban a abordar la situación de acuerdo a las restricciones, porque como si fuera, si pusiéramos un esquema donde en todos los casos la restricción es la misma, creo que pueden desarrollar habilidades predictorias o ejercicios previos donde dicen, no, estos dos compañeros antes ya evidenciaron la tarea, ya hicieron esto, me voy a ir por esto porque es como lo seguro, sino que constantemente están a la deriva o tratando de maniobrar la situación que les toque por sorteo. Tal cual dice, deben interpretar a un bombero bajando un gato del árbol. La regla es que no pueden usar movimientos en su cuerpo para ejemplificar, solo podrán hacer uso de sonidos que consideren convenientes. Otra tal cual, la que nos menciona, deben interpretar a un caballo jugando tenis contra un pavo real. La regla es que no pueden hacer uso de sonidos, solo mímica, pero cada integrante debe tener los ojos cerrados para interpretar la escena. Entonces esto limita aún más porque no solamente tenemos que entonces ahora utilizar sonidos, sino que no sé bien qué están haciendo mis compañeros más allá de los sonidos que escucho. Esta dinámica mucho más allá de divertida también generó frustraciones dentro del aula, fue completamente claro, fue muy evidente para muchos cuando sentían frustración al no poder expresarse y esas incomodidades son las que también buscábamos dentro del ejercicio. Pasamos a la explicación de la estrategia en el punto número 3 que era la intencionalidad pedagógica. Estas dinámicas generaron frustración, como lo mencionaba, dificultad y reflexión, permitiendo que los estudiantes experimentaran las barreras de comunicación que otros enfrentan diariamente, promoviendo así la empatía. Tal cual, si no hice un señalamiento específico al compañero porque traté de abarcar muchas limitaciones en el lenguaje, claramente pues él estuvo inmerso dentro de alguno de los discursos teniendo en cuenta que buscábamos ejemplificar la empatía directamente con ese compañero dentro del aula de clase. Dentro de ello, pues se habló de manera breve, pero muy asertiva sobre algunos tipos de discapacidad visual, algunos tipos de discapacidad auditiva, de las personas que son mudas, todo esto con evidenciar que el lenguaje se mueve en muchas formas y que no todos tenemos las mismas estrategias, no todos tenemos los mismos recursos, pero lo importante de la comunicación es transmitir un mensaje y que los demás se esfuercen por entenderlo y derriben esas barreras más allá de fomentarlas. Entonces aquí tenemos la importancia de la educación inclusiva. Me permito leer. Implementar estrategias pedagógicas inclusivas es fundamental porque no basta con integrar estudiantes al aula, sino es necesario transformar las prácticas educativas. La inclusión implica reconocer las diferencias como parte del aprendizaje y generar condiciones reales de participación para todos, entendiendo que desde la escuela y sobre todo desde primaria generamos bases imprescindibles para el comportamiento de conductas cívicas, de la empatía, de la reflexión hacia cosas que ellos van a enfrentar diariamente como adolescentes, como jóvenes adultos, como adultos, y que si normalizamos este tipo de dinámicas de inclusión va a ser mucho más fácil que ellos más adelante recurran a diferentes estrategias o que no se cohíban o que no promuevan barreras de acceso para otras personas con este tipo de particularidades. Aquí tenemos algunas evidencias fotográficas en el momento en el que ellos como que trataban de planear la actividad, tal cual sí tengo algunas fotos, pero son muy directas de cuando ellos estaban ahí, donde se evidencian rostros y al momento de tratar de oscurecer, pues se pierde la intencionalidad del mensaje que estaban transmitiendo. Pero pues digamos que este proceso de planeación me pareció muy interesante porque pues de manera rápida ellos trataban de generar ideas, de dar información y comenzábamos.
Cierre y resultados esperados. Entonces, dentro de esto se analiza que la estrategia contribuyó a fortalecer la empatía, disminuir conductas excluyentes y mejorar la participación del grupo. Más que señalar un problema que no era la intencionalidad de pronto llegar a ser un foco dentro del compañero o revictimizarlo, esta propuesta buscó generar conciencia colectiva, entendiendo que la comunicación no es igual para todos y que la inclusión comienza cuando reconocemos las barreras de otros. Muchas gracias por la atención prestada. Entiendo que el tiempo es muy corto, pero espero esta estrategia pueda ser replicada por otras personas o que al menos genere bases o dudas para que otras personas puedan tratar de pensarse a sí mismos otro tipo de estrategias que puedan aplicarse en el aula y juntos comenzar a eliminar estas barreras de acceso, los procesos de exclusión y cualquier limitancia que esté dentro del ambiente escolar. A todos ustedes, muy buena tarde.